En 1973, la película de terror El Exorcista impresionó al público con su vívido retrato de la posesión satánica y del exorcismo. Pero la idea del demonio introduciéndose en el cuerpo humano es mucho más antigua. Algunos creen que el concepto de la posesión tiene su origen en las creencias chamanistas prehistóricas. Los considerados chamanes expulsaban a los malos espíritus del cuerpo de la víctima mediante la brujería. Hacia 1500, los líderes de la iglesia, los escritores y los artistas habían hecho famoso a Satanás. Los sermones, los cuadros, los libros y las obras de teatro confirmaban que el demonio estaba en todas partes, mirando de forma lasciva desde la puerta de la iglesia, causando guerras y acechando en la cama de todos los hombres. Incluso Martín Lutero, que rechazaba gran parte del dogma católico, creía que los demonios habían invadido su cuerpo. Martín Lutero fue el hombre más obsesionado con el demonio de la historia. Al parecer sufrió mucho de estreñimiento durante toda su vida. Pensaba que el demonio estaba en sus entrañas. Lutero vivió en la época en la que la influencia del demonio alcanzó su punto culminante. Desde el siglo XVI hasta comienzos del XVIII, las cazas de brujas cubrían Europa. Enfrentaban a vecino contra vecino, a marido contra esposa. Acusaciones de lujuria, envidia, amor desesperado y deseos frustrados llenaban tribunales irregulares y arbitrarios. A las brujas se les consideraba agentes del demonio y estaban por todas partes. Durante la caza de brujas se produjo una terrible explosión de culpabilidad. La gente no soportaba sentirse demasiado culpable. Eso les atormentaba. Al final no podían castigarse lo suficiente. Tenían que proyectar esa rabia en otra gente y castigar a otros. Durante la Inquisición se quemó a 100.000 mujeres acusadas de brujas. Se pensaba que el gran impostor, el padre de todas las mentiras, se deleitaba corrompiendo a inocentes. Cuanto más inocente parecieras, más frecuentaras la iglesia, más santo parecieras, más probabilidades había de que fueras un agente de Satanás. Porque ¿quién iba a sospechar de ti? Parecías alguien que jamás haría algo malo. Eras la herramienta perfecta para el trabajo de Satanás. Pronto se adoptaron herramientas nuevas en la lucha sin final contra Satanás. En 1486, el Papa Pablo II decretó que la tortura era aceptable en casos sospechosos de brujería. 2 años después aparece el Malleus Maleficarum, uno de los libros más populares de la época y el manual no oficial de la Inquisición. Recalcaba que las brujas estaban en connivencia con el demonio y ofrecía pistas para identificar a las culpables. Les cosían piedras a la ropa y las arrojaban a un lago o a un pozo. Si se ahogaban, decían que no eran las piedras, sino sus malos actos los que las hacían hundirse. Una prueba de que de verdad eran brujas. Antes del mundo moderno, la política y la religión no estaban separadas, eran lo mismo. Si había un desorden en la sociedad, tenía una dimensión religiosa. Creían sinceramente que cuando ocurría algo peculiar y tenía un efecto negativo en la sociedad, había algún aspecto diabólico en aquello. Era una forma de personalizar el mal que sentían en el mundo. Cuando los puritanos viajaron al Nuevo Mundo, llevaron sus viejos miedos con ellos. El protestantismo de la primera época estaba muy obsesionado con el demonio. También se oponía mucho al sexo. Así que cuando grupos como los puritanos fueron a América y se establecieron en Nueva Inglaterra, llevaron ese equipaje con ellos. Tenían miedo al demonio. Veían al demonio en todas partes. Uno de los más eficaces a la hora de inculcar el miedo a sus seguidores fue el predicador puritano Jonathan Edwards. Su autoritario sermón "Pecadores en manos de un Dios airado" pedía a todos ser rectos o enfrentarse a los horrores del infierno. Dios no desea en ningún instante hacer muestra de su poder arrojando a los impíos al infierno. Ellos merecen ser echados al infierno. De manera que si la justicia divina se encuentra en el camino, no hay objeción eficaz contra el uso del poder de Dios para destruirlos. Pecadores en las manos de un Dios airado. Jonathan Edwards. Cuando Jonathan Edwards pronunciaba su sermón "Pecadores en manos de un Dios airado", ¿qué motivo tenía la gente para pasar 3 días en la nieve para oírle predicar? Les estaba diciendo que se iban a condenar. A la gente le gusta el miedo. Nos colocamos en situaciones que asustan. El miedo y el terror son emociones humanas primarias. Consumidos por el miedo, los puritanos
propiciaron en Salem el horror a las brujas en 1692. Una vez más, no había defensa contra el cargo de colaborador con el maligno. La gente que hacía las preguntas en los interrogatorios sobre brujería con frecuencia partía de un grupo de preguntas ya preparadas. Sabía lo que había hecho el demonio. El caso de Salem fue pequeño para los niveles europeos. Una veintena de mujeres juzgadas, condenadas y ejecutadas a lo largo de un año. El demonio pareció tomarse vacaciones durante algún tiempo. Después de Salem y durante casi 300 años, los juicios en los que aparecía el demonio fueron muy escasos en Norteamérica. Pero de pronto, con la locura de los rituales satánicos de las décadas de 1980 y 90, regresó. Cientos de padres y cuidadores fueron acusados en Gran Bretaña y los Estados Unidos de abusar de miles de niños en extraños rituales de brujería. Cuando las presuntas víctimas no conseguían mantener las acusaciones, se decía que se autoengañaban. La teoría era la siguiente: cuanto peores fueran los abusos, más se esforzarían los niños en negarlos. Es decir, que cuanta menos información obtuvieras de un niño, más evidente resultaba que habían abusado de él. Pero los niños no fueron las únicas supuestas víctimas. Muchos de los cargos pudieron ser fruto de la moda de recesión de memoria. Si escarbamos con demasiada profundidad en nuestro pasado y en una terapia de recesión de memoria, nos dedicamos a pensar que los monstruos, sueños y fantasmas de la infancia eran reales, esos demonios surgirán para acosarnos. Algunos terapeutas drogaban e hipnotizaban a pacientes adultos, instándoles a que buscaran en sus recuerdos, buscando signos de abusos infantiles en cultos satánicos. Los medios de comunicación echaron leña al fuego inflando el número de cultos. Durante un programa especial sobre el fenómeno en 1987, Geraldo Rivera afirmó que había 1 millón de practicantes del satanismo en los Estados Unidos. Pero después de investigaciones minuciosas de cientos de casos, el FBI encontró muy pocas evidencias de ritos satánicos. Ni cadáveres, ni sangre, ni huesos, ni restos de altares de ceremonia. Aunque el asunto de las prácticas satánicas generalizadas ha perdido credibilidad, hay grupos que creen firmemente en la posesión demoníaca y el poder del exorcismo. Begone, Satan, inventor and master of all deceit. Es una oración para curar, para liberar a una persona de algún tipo de fuerza maligna, personal o impersonal, que parece haberse apoderado de esa persona. El rito católico del exorcismo se basa en el relato del Nuevo Testamento de Jesús expulsando a los demonios. En la Edad Media la práctica se hizo muy popular. Pero el exorcismo católico nunca ha sido algo corriente. El Vaticano anunció un rito de exorcismo revisado, el primer cambio en el rito desde 1614. Aunque los nuevos ritos de exorcismo son prácticamente idénticos al antiguo, el cambio principal es el énfasis que se hace en usar el exorcismo solo como último recurso, poniendo todo el esfuerzo en destacar causas físicas, psicológicas y conductas emocionales que pudieran ser confundidas con la posesión. Los exorcismos son acontecimientos poco frecuentes. La película de 1973, El Exorcista, se basa en el rito católico del exorcismo y es una guía bastante fiable de lo que busca la Iglesia para determinar si hay posesión. El exorcista debe encontrar 4 tipos de conducta. Un individuo que posee fuerza sobrehumana, que muestra una reacción furibunda ante las cosas sagradas, que muestra conocimientos ocultos y que habla una lengua que normalmente no debería conocer. Como se describe en el rito católico, el exorcismo comienza haciendo la señal de la cruz y rociando con agua bendita. Se leen en voz alta una serie de oraciones, letanías y partes del Evangelio. Una vez terminados estos ritos, el exorcista coloca el final de su estola sobre el cuello del poseído, muestra un crucifijo y hace la señal de la cruz sobre la frente.